Mi nombre es José Anthony Lemos, yo soy R2 de Medicina de Urgencias y para efectos de esta charla mi tutor académico fue el doctor Carlos Castro. Y, ok. Bueno, entonces, ¿por qué es importante medir la PIC? A forma de introducción, pues yo creo que esto es contraintuitivo. La presión intracerebral, pues se ha demostrado que está directamente relacionada con la morbimortalidad de los pacientes que asocian una lesión cerebral aguda y con su pronóstico. Tener en cuenta que cuando está indicada la monitorización con los métodos no invasivos para la medición de la presión intracerebral, y pues tenemos como uno que no tengamos disponibilidad de elementos para la monitorización invasiva y por otro lado tendríamos la indicación de cuando existe una contraindicación para realizar la monitorización invasiva. Por ejemplo, pacientes que asocian coagulopatías, algunas entidades como preeclampsia, encefalitis, meningitis, en algunos casos de evento cerebrovascular. Y recordar que pues, las tres principales herramientas desde el punto de vista de la ultrasonografía transcraneal y el Doppler transcraneal para la evaluación de la presión intracerebral, pues va a ser el Doppler transcraneal, como lo acabo de decir, la medición del diámetro de la vaina del nervio óptico y la desviación de la línea media medida por ultrasonografía. Aquí, pues, en esta gráfica me pareció relevante el hecho de que nos relaciona como a medida que usted va avanzando en la complejidad de las pruebas para la monitoría no invasiva y si estas pruebas son intermitentes o se pueden hacer de manera continua. Y tener en cuenta el hecho de que siempre los hallazgos al examen físico, mire, pues describen este trasegar como intersectorial. Siempre hay que hacer una buena correlación y tener claro el contexto clínico del paciente. Y pues destacar el hecho de que la ultrasonografía y el Doppler transcranial pues se posicionan como una fuerte herramienta para la evaluación en estos pacientes. Aquí quiero hacer una salvedad y vamos a hacer un pequeño repaso. Creo que cometí un error en la charla pasada y pues recordar que el abordaje se hace a través de la ventana transtemporal. La primera estructura o la estructura básica que yo debo encontrar es el mesencéfalo. Siempre se debe ver la tabla ósea contralateral en esa primera aproximación. Posterior a esto, pues voy a hacer una insonación con Doppler color, ya teniendo ubicado el mesencéfalo, ¿cierto? Que es la estructura base. Y con ello voy a definir, teniendo en cuenta que las arterias, la arteria cerebral anterior se va a dirigir hacia anterior del mesencéfalo, la arteria cerebral media va a describir una trayectoria anterolateral y hacia la parte posterior, rodeando el mesencéfalo, se va a encontrar la arteria cerebral posterior. Una vez yo logro identificar la arteria cerebral media con la insonación Doppler color, pues voy a pasar a a utilizar la herramienta del Doppler pulsado, teniendo todas las consideraciones de las que ya hemos hablado, el field of view que no sobrepase un tercio de la luz del vaso, el uso de la herramienta STIR para hacer la corrección del ángulo de insonación y con eso podemos hacer un análisis de la onda de Doppler espectral donde vamos a obtener una velocidad de pico sistólico, una velocidad de pico diastólico y si tenemos, pues, dependiendo del ecógrafo que estemos utilizando, si tenemos el preset adecuado, pues automáticamente esto nos va a arrojar los cálculos de los índices de pulsatilidad, índices de resistencia, velocidad de pico sistólico, velocidad de pico diastólico y nos va a calcular directamente la velocidad de flujo medio. Entonces, en esta gráfica, pues solo la quería traer a colación de más o menos cómo funciona esto. Esto ya lo habíamos mencionado al final de la última charla. Acá tenemos un ejemplo de cómo cuando la presión intracerebral se eleva, pues va a generar un aumento de la tensión a nivel de los vasos sanguíneos y por diferentes mecanismos estos vasos van a tener una capacidad de adaptación, van a cambiar su diámetro o su radio y van a agrandarse o van a volverse más pequeños. Esto se va a ver reflejado directamente en la resistencia vascular cerebral y pues tenemos esta relación de que el flujo sanguíneo cerebral es inversamente proporcional a la resistencia vascular. Y con el Doppler transcranial, según el principio de Bernoulli, pues vamos a poder detectar cambios a nivel de las velocidades del flujo sanguíneo. Y eso es lo que vamos a poder discriminar con el Doppler transcranial. Acá nos muestran la evolución de cómo pasamos de un patrón de Doppler transcranial normal a través del análisis de la onda del Doppler pulsado, del análisis espectral, cómo se va comprometiendo inicialmente la presión arterial diastólica. Aquí en esta fase inicial pues tenemos un patrón de alta resistencia, aquí tenemos un patrón donde ya se desaparece la presión arterial diastólica, luego un flujo reverberante donde se invierte la presión arterial diastólica, aparece una deflexión negativa y por último vamos progresando a una ausencia de señal de flujo que estas eventualmente serían como las fases hacia devolución hacia el arresto circulatorio, hacia la muerte cerebral. Estas fueron las fórmulas que hemos mencionado, estas son las más importantes y las que vamos a tocar y vamos a hablar un poco acerca de su validez. El índice de pulsatilidad, que es una relación de distensibilidad, relaciona la velocidad de pico sistólica, la velocidad de pico diastólico y la velocidad de flujo medio. Su valor normal está entre 0.5 y 1.2 y pues tener la consideración de que es inversamente proporcional a la presión de perfusión cerebral.
Los índices de resistencia que me van a hablar solamente si hay una obstrucción a nivel distal en el vaso. Y por último, la fórmula de Sósnica. Habíamos hablado y mencionado que hay muchas fórmulas y muchos modelos desde el punto de vista fisiológico y matemático para tratar de hacer una aproximación a la presión intracerebral a partir de los hallazgos de las velocidades de flujo con el Doppler transcranial. Sin embargo, probablemente esta sea la fórmula, por lo menos que más se menciona en los estudios y la que ha tenido más estudios de validación, y es tratar de calcular la presión de perfusión cerebral con las relaciones de estas velocidades de flujo, agregar una constante, y con esto pues yo voy a poder de manera indirecta, despejando esta fórmula, hacer un cálculo aproximado de la presión intracraneal. Respecto a las velocidades medias van a cambiar dependiendo del sexo, dependiendo la edad del paciente, dependiendo la etnia. Esto es una tablita donde nos pone diferentes valores normales. Nos vamos a centrar en el valor de la arteria cerebral media, que es pues, la que es más fácilmente accesible, probablemente desde el punto de vista de la insolación del Doppler transcraneal. Y pues en resumen, el valor normal para la velocidad de flujo medio de la arteria cerebral media, valga la redundancia, oscila alrededor de 60 a 80. Cuando hablaremos de un compromiso, cuando esta velocidad media está por debajo de 30 o cuando esta velocidad media está por debajo de 120. Y pues en este texto, que es de neuromonitoría con Doppler transcranial, pues nos hablan de unos datos de un estudio que se realizó acá en Cali, y pues mire que los valores normales para el índice de pulsatilidad y las velocidades medias de flujo pues no están tan alejados de los valores que describe la literatura para otras cortes de otros países. Pasando a la explicación del índice de pulsatilidad, pues traje este estudio. Entonces, el índice de pulsatilidad puede predecir la presión intracraneal elevada. Entonces, este estudio en el que participó el doctor Sosnica, de hecho, fue publicado en el 2012. Fue un estudio de análisis retrospectivo de bases de datos de pacientes que habían estado en una unidad de cuidado intensivo neurocrítica del Cambridge Neuroscience. Y ellos lo que querían hacer era evaluar el índice de pulsatilidad calculado a través de la fórmula de Gosling y ver si tenía algún valor para la estimación de la presión intracerebral no invasiva. Entonces ellos evaluaron todos los registros de presión arterial media a través de forma invasiva, la presión intracraneal de forma invasiva con catéter de ventriculostomía o ICP, las velocidades de flujo. Todos estos pacientes también tenían registrados los datos del Doppler transcranial, se calcularon los índices de pulsatilidad y se hizo una correlación con los rangos de Spearman. Se analizaron 762 mediciones de 290 pacientes y ellos llegan a la conclusión de que el índice de pulsatilidad y la presión intracraneal tiene una muy mala correlación. Mire, tan solo fue el 0.3 con una P significativamente estadística. Y cuando trataron de comparar eso con la presión de perfusión cerebral, pues el índice de pulsatilidad también tuvo una muy baja correlación con un valor de menos 0.4. Pues recordemos que como es inversamente proporcional a la presión de perfusión cerebral, por eso pues nos dio un valor negativo. Aquí nos muestran unas áreas bajo la curva y pues para detectar, por ejemplo, presión intracraneal con un valor de corte, con un punto de corte mayor a 20 milímetros de mercurio, pues mire que el valor discriminativo del índice de pulsatilidad era muy bajo, tan solo era el 0.6, y lo mismo sucede para detectar, digamos, cambios a nivel de la presión de perfusión cerebral por debajo de 65, tan solo era el 0.7. Y tal vez esta gráfica nos lo ilustra mejor. Aquí nos grafican la probabilidad en el eje de las Y y nos colocan diferentes valores de índice de pulsatilidad. Por ejemplo, para definir presión intracraneal elevada como mayor a 20 milímetros de mercurio, con un índice de pulsatilidad de 1.8, mire, la probabilidad de que realmente ese paciente tenga hipertensión intracraneal tan solo es del 50, oscila entre el 50 y el 60%. Con esto concluimos que el índice de pulsatilidad por sí solo, como medida, como dato aislado, como un hallazgo aislado, no permite hacer una predicción del aumento de la presión intracerebral, pero pues vamos a ver más adelante cómo se debe utilizar esta herramienta. Este cuadro sinóptico del libro de neuromonitoría nos explica muy bien desde el punto de vista de la plausibilidad fisiológica todos los factores que pueden alterar la evaluación del índice de pulsatilidad. Por este lado tenemos todos los factores cerebrovasculares que pues me van a estar hablando de que están relacionados con un aumento real de la presión intracerebral. Sin embargo, mire que otros factores como los factores metabólicos, hipoxia cerebral, hipocapnia, hipercapnia, factores intrínsecos de los vasos sanguíneos como enfermedad aterosclerótica, vasculitis, vasoespasmo, cambios en la reactividad cerebral o todos estos factores que pueden llegar a modificar las resistencias vasculares cerebrales también me van a afectar el índice de pulsatilidad. Y por otro lado, tenemos una cantidad de factores cardiovasculares que también van a influenciar cambios a nivel del flujo sanguíneo cerebral y por ende me van a generar alteraciones a nivel del índice de pulsatilidad. La presión arterial media, el gasto cardíaco, la resistencia vascular sistémica,
cambios en la frecuencia cardíaca, bradicardia, taquicardia, de hecho cambios en el ritmo, si el paciente, por ejemplo, tiene una fibrilación auricular, me van a hacer una alteración en el índice de pulsatilidad. Entonces, a través de la charla vamos a ir avanzando y pues vamos a ver cómo se debe utilizar esta herramienta. Ahora con este estudio, es el Impressive 2. En este estudio lo que quería era pues hacer una validación del cálculo indirecto, como lo habíamos mencionado con la fórmula de Sosnica, y detectar cuál era la precisión diagnóstica para la presión intracraneal elevada. Es un estudio prospectivo internacional multicéntrico. Ya pues lo dije, querían evaluar el papel del Doppler transcranial para la evaluación de la presión intracerebral versus la monitoría invasiva de la presión intracraneal. Incluyó 262 pacientes y lo dividieron en 4 categorías: pacientes con trauma craneoencefálico, con hemorragia subaracnoidea, con hemorragia intracerebral y con evento cerebrovascular isquémico. Se realizaron mediciones en 3 puntos de corte temporales. Todas las medidas se estandarizaron. Bueno, digamos que aquí no hay como ese sesgo, todas se tomaron igual. Fueron muy cuidadosos en ese aspecto y digamos que los cálculos se realizaron a través de la fórmula de Sosnica. Es importante decir que ellos realizaron esas mediciones en 3 tiempos, y antes de realizar la colocación del dispositivo invasivo, inmediatamente después de colocar el dispositivo invasivo y 2 a 3 horas después de la colocación del dispositivo invasivo. Y con eso ellos obtienen estos resultados. Y de hecho, pues si nos fijamos en los valores predictivos positivos fueron muy malos, pero los valores predictivos negativos fueron muy buenos. Y a medida que vamos aumentando ese punto de corte para definir presión intracraneal, eh, acá nos muestran, ¿no?, 20, 22, 25, los valores predictivos son mucho mejores y se van acercando más al 100%. Este estudio concluye que si bien no existe una buena concordancia entre el cálculo de la PIC por el método de Sosnica para la cuantificación de la presión intracerebral, sí tiene un muy buen valor predictivo negativo para hacer una exclusión de hipertensión intracraneal activa en el paciente. Este estudio lo traje porque me pareció interesante que en varios papers que revisé lo referenciaban como 4 estudios que lo tenían en sus referencias. Es un estudio que es una revisión sistemática y metaanálisis. Incluyeron 15 estudios con un total de 3.316 pacientes que asociaban un trauma craneoencefálico. El estudio fue realizado en países de bajos y medianos ingresos y ellos querían evaluar la precisión diagnóstica de las diferentes pruebas no invasivas para la evaluación de la PIC. Y pues aquí se reitera el hecho de que el Doppler transcraneal resalta que tenía un valor predictivo negativo muy bueno y de hecho un área bajo la curva con una alta capacidad discriminativa de 0,85, como lo muestran acá en la gráfica, que sería la lineecita verde, que nos representa el Doppler transcraneal. Sin embargo, cuando uno lee pues, la letra pequeña de este estudio, los estudios que se recogieron son pequeños, son informes de casos, series de casos pequeñas, algunos son revisiones de la literatura, no hablan acerca del riesgo de sesgos, no nos dicen contra qué fue comparado, de hecho no hablan acerca de la heterogeneidad. Entonces yo creo que no podríamos sacar la conclusión de que es el mejor, pero lo que sí podríamos decir es que es uno de los más factibles y de los más utilizados. Entonces, tratando de concretar, bueno, de consolidar lo que hemos dicho, entonces, mire, esta gráfica nos muestra las diferentes estrategias para la evaluación de la presión intracraneal elevada desde el punto de vista no invasivo: el examen físico, las herramientas clínicas, neuroradiológicos como el TAC o la resonancia. Aquí nos muestran el Doppler transcraneal, la dilatación de la vaina del nervio óptico, tipos de monitoría un poco más avanzados como la monitoría por infrarrojo de la microdeformación craneal, que nos va a dar como una forma subrogada de la onda de presión intracerebral similar a la que podemos obtener con el catéter de ventriculostomía, y el índice de pupilometría, y nos van mostrando cómo a medida de que pues va elevándose esta presión intracerebral, va a pasar, digamos, los valores van a cambiar y los puntos de interpretación van a ser diferentes. Cuando todavía no hay un compromiso importante de la compliance cerebral y todavía estamos en esos fenómenos de autorregulación, pues el índice de pulsatilidad va a ser mayor a 1,2, la velocidad de flujo media no va a estar comprometida todavía, pero sí va a haber un compromiso de la velocidad de flujo diastólico. Y si vamos avanzando más en este aumento de la presión intracraneal, pues ya vamos a ver que el índice de pulsatilidad aumenta un poco y que las velocidades de flujo comienzan a comprometerse. Entonces, el índice de pulsatilidad por sí solo como valor aislado tiene un pobre valor de correlación con la presión intracraneal elevada, y ya vamos a ver por qué, pero si usted lo asocia al análisis del compromiso de las velocidades de flujo, probablemente se acerque más hacia el diagnóstico de una presión intracraneal elevada. E igualmente, si usted logra asociar eso con otras variables, con otros parámetros, probablemente pueda dirigir mucho mejor el diagnóstico. Este cuadro
digamos que es muy interesante porque nos habla del hecho, bueno, ellos acá en el eje de las Y nos ponen los índices, valores de índices de pulsatilidad y acá en la parte de abajo nos colocan las velocidades medias de flujo, dependiendo si van hacia abajo en sus desviaciones estándar o si van hacia arriba en sus desviaciones estándar. Y lo que yo más quiero resaltar de esta gráfica es el hecho de que usted puede tener hipertensión intracraneal con un índice de pulsatilidad alto, si nos vamos acá a la parte superior de la gráfica. Cada uno de estos colores nos representa una zona el verde es hipoperfusión, el amarillo es un estado de perfusión, digamos, normal o poco alterado o amortiguado, y el azul nos representa donde hay una zona de hiperflujo o un aumento de las velocidades de flujo, ¿cierto? O de hiperperfusión. Entonces, usted puede tener hipertensión intracraneal tanto asociado a estados de hipoperfusión como a estados de normoperfusión como a estados de hiperperfusión. Entonces, mire que o sea, este concepto es bastante importante respecto a la interpretación de los índices de pulsatilidad y del comportamiento de las velocidades de flujo. Ahora vamos a pasar acerca de la evaluación del tamaño ventricular de la hidrocefalia. Este estudio es un estudio observacional prospectivo. Fue publicado en 1995. Ellos lo que querían hacer era evaluar la correlación de la ultrasonografía transcraneal comparado con TAC, que pues, es como el gol estándar, y hacer la evaluación a nivel del tercer ventrículo y de los ventrículos laterales. Su objetivo principal fue evaluar la reproducibilidad interobservador de estas mediciones. Incluyeron una corte de 93 pacientes, 44 pacientes sanos y 49 pacientes que tenían alguna patología que hablaba de hidrocefalia o de dilatación ventricular. Lo primero a resaltar es que el tamaño ventricular varía según los diferentes puntos de corte de la edad. Entonces, esto es importante tener en cuenta y plantea un reto, tal vez para definir un punto de corte, como lo vamos a ver más adelante. En cuanto a los hallazgos de correlación que encontraron en el estudio, pues lo que hay que resaltar es que cuando compararon la evaluación del tercer ventrículo versus los ventrículos laterales, el mejor grado de correlación se fue hacia el tercer ventrículo. O sea, el que tuvo el mayor grado de correlación fue el tercer ventrículo. Cuando trataron de evaluar la reproducibilidad interobservador, digamos que los resultados fueron prácticamente iguales. El que tuvo un mayor grado de correlación interobservador fue el tercer ventrículo. Entonces, esto nos da una conclusión. La estructura que deberíamos insonar para hacer la medición, la que representa la mayor fiabilidad y la mayor correlación interobservador, es el tercer ventrículo. Pues no dejando de lado los ventrículos laterales, pero esta sería como la principal estructura que vamos a evaluar. Respecto a los puntos de corte, pues esto es bastante controvertido. Encontré este estudio que fue publicado en el 2021, probablemente no tenga un alto poder estadístico, pero pues fue como lo que encontré para discriminar acerca de los puntos de corte. Ellos querían evaluar la habilidad y la confiabilidad del Doppler transcranial para la medición del tercer ventrículo versus la tomografía y su capacidad para detectar hidrocefalia. Fue un estudio prospectivo que se realizó en una UCI neurocrítica. Se incluyeron inicialmente 100 pacientes y se les trató de hacer la medición del tercer ventrículo, pero solo, de estos 100 pacientes, solo 87 tuvieron una ventana favorable. También como objetivo ellos tenían medir la curva de aprendizaje de diferentes residentes con un entrenamiento básico y encontraron que tiene un muy buen índice de correlación de 0.9 y que a través del abordaje con la ultrasonografía transcranial se podía detectar con precisión la hidrocefalia al menos en el 69% de estos pacientes. Cuando nos muestran las áreas bajo la curva, pues mira, aquí nos ponen estas áreas bajo la curva, de hecho muy buenas de 0.9, y nos plantean unos puntos de corte. Digamos, si yo encuentro que hay una dilatación un tamaño del tercer ventrículo menor a 5.2, prácticamente yo puedo descartar el diagnóstico. Si yo encuentro un valor mayor a 7.7, prácticamente puedo confirmar el diagnóstico, y nos plantean este punto de corte de 6.25, que digamos es el punto donde la prueba tiene la mayor sensibilidad sin perder especificidad. Y aquí pues no lo grafican, ¿no? Si usted encuentra un valor de 6.25, pues si está hacia arriba, digamos que aumentaría de una manera considerable el riesgo de tener hidrocefalia, y si está por debajo de este valor, pues tiene un muy bajo riesgo de hidrocefalia. ¿Cómo se realiza la insonación o el abordaje para la evaluación del tercer ventrículo? Pues tenemos que obtener una ventana del plano diencefálico y ya pues lo sabemos, se inicia la insonación a través de la ventana transtemporal. Primero se debe ubicar el mesencéfalo, se realiza una inclinación de 10 grados hacia cefálico y lo que se va a buscar es esta imagen, esta estructura que corresponde al tercer ventrículo y estas dos estructuras que están a cada lado que se correspondería a los tálamos. Y llevándolo a la vida real, pues esta sería como una imagen que obtuvimos con el ecógrafo de urgencias. Tener en cuenta que siempre para poder, ya vamos a ver que para poder hacer la medición es muy importante usted poder diferenciar la tabla ósea tanto ipsilateral como contralateral.
Recordar que el líquido cefalorraquídeo durante la insinuación del Doppler transcranial pues aparece con un carácter anecoico y que las paredes de los ventrículos están recubiertos de células ependimarias y esto va a hacer que se caracterice por tener por ser hiperecogénicas. Entonces acá como lo vemos estas dos líneas hiperecogénicas nos representan el tercer ventrículo, hacen parte del plano diencefálico y pues son importantes para hacer la medición. Hablar que entre las desventajas, pues cuando usted va a hacer la medición del tercer ventrículo en un corte axial, pues digamos que este plano siempre va a ser perpendicular, pero cuando usted lo está evaluando a través de la ecografía, usted tiene que hacer una inclinación, probablemente este plano se convierta, digamos, un poco más longitudinal y haga que la medida se pueda falsear, porque pues usted no está tomando una medida que puede ser un poco más grande a la que usted podría obtener en el Kepler, pues ya vimos que tiene un buen grado de correlación. Entonces, en conclusión, el ancho del tercer ventrículo es el más fiable para la medición. Los valores normales son muy difíciles de establecer, pero este estudio pues, nos habla de que un punto de corte bastante factible sería de 6,25 milímetros para usted definir el riesgo de tener o no tener hidrocefalia activa. Otros papers, otras revisiones, pues hablan de un punto de corte de 5,25 milímetros. Esto ya va a tener que ser adaptado al contexto clínico del paciente. Y lo importante es que probablemente esta herramienta me sirva para el seguimiento del paciente. Si tengo una medida de base, puedo hacer seguimientos en el paciente. Por ejemplo, si yo le coloco una derivación ventrículo peritoneal, pues yo lo que esperaría es que ese aumento de los ventrículos comience a disminuir. Y si no sucede, pues algo está pasando, ¿cierto? Y también podría tener un papel o jugar un rol importante para la evaluación de normoposición de algunos catéteres de derivación ventrículo-peritoneal, ver si el catéter está normoposicionado. Pero tener en cuenta que estas herramientas pues no reemplazan como tal la TAC. Si usted encuentra unas alteraciones de estas, pues definitivamente va a tener que hacer alguna intervención del paciente y solicitar probablemente una imagen para confirmar este hallazgo. Recordar que el índice de Evans es como la forma en la que usted puede definir ventriculomegalia, hidrocefalia desde el punto de vista del abordaje de TAC cuando es mayor a 0,3. Ahora para pasar a la valoración de la línea media, esta publicación en el 2014 de Critical Care, ellos que es un estudio prospectivo multicéntrico, querían hacer una evaluación de la línea media a través de la ultrasonografía transcranial y compararlo con el TAC. Incluyeron un total de 52 pacientes de una UCI neuroquirúrgica. Se utilizaron dos métodos de medición para la TAC y pues trataron de establecer sus grados de correlación con Pearson como lo vemos acá. En el método uno que utilizaron fue un método muy similar a cómo se haría con el abordaje del Doppler transcranial y el método 2 sería el método convencional donde se obtiene esta ventana a nivel de los ventrículos laterales y se ven los cuernos posteriores, se traza la línea y luego se mide qué distancia hay hacia el septum pellucidum, hacia el tabique pelúcido. ¿Qué encontraron ellos? Que pues, el método que mejor tuvo el grado de correlación de los dos métodos que utilizaron para valoración por TAC fue el método 2, o sea, el método tradicional, con una correlación de 0,65, una correlación no tan buena como no le gustaría. Pero cuando llevaron esto a un área bajo la curva, determinaron que tenía una muy buena capacidad discriminativa, eh, que fue de 0,86, y plantearon un punto de corte de 0,35 centímetros, o mejor dicho, de 3,5 milímetros, para detectar desviación de la línea media como mayor a 5 milímetros. Entonces, en conclusión, si usted hace bien la medición y obtiene un valor mayor a 3,5 milímetros, con una alta capacidad discriminativa, usted podría estar diciendo que ese paciente tiene una desviación de la línea media de más de 5 milímetros. Pero digamos que la cuantificación no se correlaciona muy bien, o sea, usted no podría cuantificar exactamente con el Doppler transcranial de cuánto es esta desviación. Entonces, esto lo incitaría a usted probablemente pues, a pedir una imagen de confirmación. Esta sería, digamos, desde el punto de vista técnico operativo, cómo se realiza la medición de la línea media. Obtenemos el plano diencefálico cobra acá relevancia, ya explicamos cómo se debe obtener la imagen. Siempre se debe tener en cuenta que se vea la tabla ósea ipsilateral y contralateral. Y lo que vamos a hacer es utilizar esta formulita donde se toma una distancia A, una distancia B, se restan, esto se divide por 2 y pues aquí se va a obtener un valor. Si este valor es mayor a 3,5, soy reiterativo, ese paciente tiene una desviación de la línea media mayor a 5 milímetros. Y eso lo obligaría a usted a tomar una imagen para confirmarlo o para descartarlo. Acá vemos un error que a veces puede ser frecuente de la obtención de la imagen, de cómo a veces no podemos diferenciar en la insonación muy bien la tabla ósea ipsilateral por los efectos de atenuación. Sin embargo, aquí pues se ve muy bien la caracterización del tercer ventrículo y su pues, característica hiperecogénica.
Esto es una imagen con probablemente una mejor técnica operativa, con una imagen muy bien centrada, donde vemos muy bien la descripción de la línea media, el tercer ventrículo, y pues así se haría la medición. Aquí vemos cómo se presenta ese artefacto, probablemente que a veces no lo deja usted diferenciar la representación de esa tabla ósea ipsilateral, pues con esto no podríamos tomar una medición. Entonces, esto es incorrecto, tratar de hacer una medición acá instintiva, pues recordar ya la fórmula, cómo se realiza la medición. Respecto al hematoma y a la evaluación de la hipertensión intracerebral, entonces tenemos que para los hematomas agudos, que están probablemente dentro de los primeros 5 días, su característica va a ser principalmente hiperecogénica, como lo vemos acá en la imagen superior, donde nos demuestra pues esta imagen que está resaltada con las flechas azules, y cuando lo comparamos con una imagen de TAC, pues acá vemos cómo está localizada esta hemorragia intraparenquimatosa. Y si el hematoma es subagudo, pues se va a describir más bien un carácter hipocogénico central y un carácter hiperecogénico alrededor. Aquí tenemos otro ejemplo de otra hemorragia intracerebral, la característica hiperecogénica, y acá vemos cómo se correlaciona con. Es importante decir que la evaluación de los hematomas, aunque es posible, no es un método muy confiable para la detección de estas entidades, y no es aplicable a la población general desde el punto de vista de la ultrasonografía del Doppler transcranial. Pero ya vamos a ver que tiene una ventaja y cobra un rol importante, sobre todo en el seguimiento. También usted podría evaluar la conformación de colecciones epidurales y subdurales. Lo que quiero que vean es que en estos, de hecho, no encontré ningún ejemplo donde el paciente tuviera la bóveda craneal íntegra. Probablemente esto se pueda hacer o se puedan denotar cuando los pacientes tienen una cranectomía, cuando, digamos, se quita ese efecto de atenuación, y acá pues nos muestran algunos ejemplos de cómo se vería desde el punto de vista de la insonación del Doppler transcranial, el hematoma epidural acá contralateral. Y aquí en la parte inferior, pues también nos describen como este hematoma epidural que tenemos acá, cómo se vería acá en la imagen, y uno pues puede hacer la medición. Pero resalto el hecho de que no encontré ningún ejemplo donde se pudiera hacer esa caracterización en pacientes con la bóveda craneal intacta. También es como muy útil en pediatría, pues, por las características de su tabla ósea. Entonces, pasando a probablemente el papel más relevante, es que usted puede hacer un seguimiento del volumen de crecimiento de ese hematoma. Usted ya conociendo dónde está el hematoma, ya digamos usted habiéndolo caracterizado en una imagen, usted lo puede ir a buscar, lo puede medir y puede, de hecho, esto es un estudio pequeño que se realizó en el 2010 por Matsumoto et al. Ellos incluyeron 48 pacientes y trataron de comparar la correlación que había entre la medición por ultrasonografía versus el cálculo del volumen por tomografía, y encontraron que una correlación muy buena del 0.9 con una P estadísticamente significativa. Sin embargo, hay que resaltar que de los 48 pacientes inicialmente que fueron elegibles, tan solo se pudo realizar a 20 pacientes el abordaje transcranial, pues que tenían una ventana transtemporal favorable. ¿Cómo se haría la medición? Pues la medición es prácticamente igual a como se hace en TAC. En TAC, digamos que la forma convencional de hacerlo es usted multiplicar el largo por el ancho, y luego usted mide la altura. Lo que se hace en TAC es usted ver dónde comienza la hemorragia, cuenta el número de cortes hasta donde deja de aparecer, eso lo multiplica por el número del grosor de corte con el que se haya realizado la tomografía, y esos valores todos usted los multiplica y los divide por dos, y eso le va a dar el volumen. El abordaje ultrasonográfico, pues prácticamente la técnica es igual. Obtenemos un largo, tenemos un ancho, y cuando usted va a evaluar pues la altura, lo único que tendría que hacer es hacer una inclinación del transductor, y con esto obtener este tercer dato para poder aplicar la fórmula. Entonces, en conclusión, es muy bueno para el seguimiento probablemente de una hemorragia intracerebral, y usted definir si está creciendo y tomar conductas en estos pacientes. Hay que tener en cuenta que cuando usted realiza estos abordajes hay muchos artefactos que usted podría confundir en este abordaje. Por ejemplo, acá nos muestran cómo esta zona hiperecogénica que está hacia la parte posterior es un artefacto y no una hemorragia intracerebral producida por los haces de ultrasonido, que pues están rotando acá en el mesencéfalo. Otros artefactos pueden corresponder a estructuras óseas, como habíamos mencionado, eso hay que tenerlo en mente. El ala menor del esfenoides para diferenciar la fosa anterior de la fosa media, y en la parte del peñasco para diferenciar la fosa media de la fase posterior. Mm, otras posibles alteraciones las podemos encontrar en algunas estructuras calcificadas, como los plejos coroideos y la glándula pineal, que nos podrían tal vez hacer un dato de confusión para la evaluación de los hematomas y las hemorragias intracerebrales. Entonces, pues hasta aquí volvemos nuevamente al consenso B-ICONIC, donde pues nos habla cómo se deberían utilizar estas herramientas. Entonces, yo tengo un paciente que tiene una sospecha de hipertensión intracerebral, tengo como dos contextos: si yo tengo disponibilidad de TAC o si no tengo disponibilidad de TAC. Si nos vamos a la disponibilidad de TAC, pues tenemos que, para cumplir el criterio de que probablemente el paciente está progresando con hipertensión intracerebral, necesitamos un criterio mayor y dos menores.
Los criterios mayores corresponden a los antiguos criterios Clivais, donde básicamente se acude a la clasificación de Marshall. Pues acá los tenemos puntuados, no los voy a repetir. Y debería usted asociar dos criterios menores. Si usted no tiene TAC, entonces, ¿cómo va usted a llegar al diagnóstico de la hipertensión intracraneal con la presencia de dos criterios menores? Estos dos criterios menores, lo que quiero resaltar es, bueno, incluyen obviamente la valoración clínica, mire la simetría pupilar, clasificaciones de Marshall, pero que están por debajo del estadio 2. Y cuando pasamos al papel del Doppler transcranial y la ultrasonografía transcranial, pues mire, para usted cumplir un criterio menor, tiene que tener al menos dos alteraciones a nivel de estas pruebas, sea el cálculo de la presión intracerebral por Doppler transcranial o alteraciones a nivel de la vaina del nervio óptico o alteraciones a nivel del índice de pulsatilidad, pero teniendo en cuenta que debe haber un compromiso de la velocidad de flujo diastólico, alteraciones a nivel del índice de reactividad pupilar o cualquier alteración desde el punto de vista base que usted haya tomado una medición y el deterioro de ellas. Pero siempre dirían, o sea, estos resultados deben asociarse para llegar a la interpretación probablemente de que el paciente tenga hipertensión intracranial elevada. Estos son los algoritmos que nos proponen el consenso, como un sistema de codificación de semaforización, donde el rojo pues es, bueno, no le haga nada más al paciente, deténgase. El amarillo es, no se preocupe mucho, pero este paciente hay que reevaluarlo más constante y seguirlo observando. Y el verde, que es el, pues, digamos, es el que nos indica, vean, este paciente hay que hacerle algo, hay que hacer alguna intervención, probablemente escalar en la estrategia de monitorización invasiva que yo esté realizando. Y este pues es un ejemplo, digamos, donde es bastante ilustrativo y evidente. Este es un paciente que sufrió un trauma craneoencefálico, se presenta con un deterioro del grado, requiere aseguramiento de la vía aérea, se realiza un ataque. Digamos que en este ataque uno no vería, la línea media está centrada, las cisternas están permeables, hay una pequeña contusión hemorrágica a nivel frontal, pero de hecho uno no vería como ningún otro hallazgo que lo preocupe, ¿cierto? Pero cuando usted utiliza las herramientas de monitoreo no invasiva, mire, hace usted una vaina en el nervio óptico y este paciente la tiene mayor a 6, la evaluación de las microdeformaciones con este sensor nos está hablando, hay una P2 elevada que nos está hablando de un compromiso de la compliance cerebral. Cuando hacemos un abordaje Doppler transcranial, pues mire que encontramos que hay un índice de pulsatilidad elevado con un compromiso de la velocidad de flujo diastólico y los índices de reactividad pupilar sí están normal. Pero entonces esto, pues mire, asociamos aparentemente todas estas medidas, mire, no se quede quieto, encontramos esto, a este paciente probablemente hay que hacer o realizarle alguna intervención. Estas serían como las conclusiones de la charla, pues creo que ya me estoy excediendo en el tiempo, no las voy como a repetir, creo que traté de fundamentar como bastante los argumentos y pues resaltar el hecho de que estas mediciones deben utilizarse en conjunto y con, siempre en el contexto clínico adecuado. Y eso era lo que traía para hoy, muchas gracias. Bueno, José, muy bien. Como sueles hacer las presentaciones muy claras, con conceptos bastante bien descritos y muy bastante bien fundamentados. Yo creo que los mensajes han sido claros y has puesto un panorama bien específico para lo del ítem de índice de pulsatilidad. Quería ver qué comentarios tiene quien te asesoró en la conferencia y también el doctor Brian, que de hecho está haciendo parte de su proyecto de investigación relacionado con neuromonitoría y que trabaja pues como en este escenario del paciente neurocrítico principalmente, a ver qué complementos tienen a lo que tú has explicado ampliamente o de forma muy clara, más vale, el día de hoy. Carlos y Brian. Bueno, buenas noches. No, pues excelente charla a José. Este escenario siempre es pues bastante interesante porque ya cada vez hemos ahondado un poco más en detalle de estos puntos importantes del uso del Doppler transcranial, de la medición de la vaina del nervio óptico y vamos como complementando y optimizando mucho más el rendimiento de estas herramientas. Digamos lo que en cuanto a desviación de la línea media, medición de los hematomas intraparenquimatosos, de que es lo que si se ve en TAC o no se ve en TAC, pienso que estas herramientas han tomado un valor predictivo negativo muy importante para el momento de descartar de verdad si tenemos algún grado de hipertensión endocraniana. Y para agregar, pues ya hoy en día incluso
la medición de los flujos venosos también aporta un panorama bastante interesante en cuanto a la medición de la hipertensión endocraniana, porque incluso en algunos estudios se ha llegado a correlacionar con el valor puntual de la presión intracraniana, de pronto similar como haces también con la ecuación de Chosnica, que de pronto pues con la vaina del nervio óptico no se optimiza de esa forma tan puntual, sino que solo se describe como tiene o no tiene hipertensión endocraniana. Entonces este panorama es bastante amplio para explorar, y hay múltiples patologías también que podemos explorar desde este abordaje, que tienen cabida tanto en los escenarios de urgencias como en los de UCI. Eso quisiera agregar. No sé si hay alguna otra apreciación de pronto del doctor Brian que está con el neuromonitoreo. Hola, buenas noches, ¿cómo están? José, felicidades por la charla. Bueno, vamos, empecemos por lo positivo. Creo que estas ayudas, pues que bien lo digo en la charla, es cierto, es algo que debe ser complementario y nos aporta muchísimo, es en la parte del seguimiento, ¿cierto? Hay que hacer un enfoque adecuado del paciente sin excluir una ayuda diagnóstica con respecto a la otra, siendo pues las tomografías, las imágenes de elección inicial. Y cuando uno se mete en este campo y maneja a los pacientes con lesiones cerebrales agudas, uno ve que en las diferentes partes del mundo, hasta en las mejores instituciones, pues no se tiene una valoración estándar o diaria de la monitoría de presión intracraneal. Entonces aquí es donde los diferentes dispositivos y especialmente pues la ultrasonografía cerebral aportan al manejo y al seguimiento de estos pacientes. De pronto tú mostraste solamente un artículo y si bien tiene cosas negativas del Impressive 2, vienen otros artículos en adelante de los mismos compañeros que trabajan con ellos pues ahí en el Reino Unido, donde cada vez se muestra que hay más correlación del Doppler transcraneal de la cerebral media frente pues con la medida de la presión intracraneal no invasiva, pues comparándola con la invasiva. Ustedes saben pues que en el medio pues el grupo de neurocirugía en gran parte del país es reacio a medir la presión intracraneal invasiva por diferentes razones, ¿cierto? Una de ellas es que pues no contamos en muchas partes con los dispositivos invasivos, pero la intención es aportar con esto. Lo otro que aporta de la charla, creo que hubieron algunas imprecisiones en terminología de anatomía, pero creo que es bueno resaltarlo y que lo conozcan, ¿cierto? Porque pues es como loco uno hablar de escribir temas, me refiero a lo que decías y señalaste en las imágenes de dónde estaba el tercer ventrículo. Hay que saber diferenciar bien cuáles son los ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto, ¿cierto? No son lo mismo. En la charla los que señalabas eran los ventrículos laterales y no el tercer ventrículo. Y pues si bien en esta exposición y lo que hay en Doppler transcraneal es la valoración del tercer ventrículo, esto dista de la realidad y para la hora de toma de decisiones de cuándo hacer una intervención en los pacientes con hidrocefalia, el tercer ventrículo es de las mediciones que menos aporta. Sí, los neurocirujanos y las otras medidas que se hacen en hidrocefalia es un conjunto de, ¿cierto? Uno no solamente por encontrar ventrículos dilatados, uno no podría decir que el paciente tendría hidrocefalia, y hay que hacer una combinación son aproximadamente
8 medidas que se hace los neuroradiólogos y pues todo el grupo que maneja los pacientes neurocríticos para tomar la decisión de hacer un manejo quirúrgico a las hidrocefalias. Desde ese punto de vista, yo creo que el Doppler transcraneal sí es muy pobre, ¿cierto? Para decir si el paciente sí o no tiene una síndrome, pues una hidrocefalia obstructiva de manejo quirúrgico. Y ¿qué más con esto? Dijiste otras cosas de lo de la derivación, ahí mencionabas de la derivación ventricular peritoneal, y lo que se hace inicialmente, el abordaje, son derivaciones ventriculares externas. Es lo primero que se hace. La derivación ventricular peritoneal es el manejo definitivo de las hidrocefalias que no responden. Pero como te digo, pues es, pues como digo, pues secundario a tu charla, pero sí es bueno que uno cuando está dando una charla sea un poco más preciso, porque se puede encontrar pues gente que conoce el tema. Y igual en lo de la medición de los hematomas, ¿cierto? Hay que recordar que ahorita la mayoría de tomógrafos son tomógrafos helicoidales y no tomografías axiales computadas como hace pues unos 10 o más años. Entonces realmente pues uno mide los cortes, y el profesor Bustamante pues nos corregirá. No hay necesidad pues ahorita de contar cuántos cortes se ven los hematomas, porque los tomógrafos que tenemos actualmente en las mayores instituciones son axiales. Perdón, son helicoidales. No, pero término pues de resto no creo que ningún otro pues como aporte. Bueno, sí, el último es, y creo que es una cosa que no está tampoco de acuerdo en el mundo, es cómo mide uno, cuando hablamos de desviación de la línea media. Tú dijiste que uno debe medir uno debe reconocer las dos tablas, y esa es una gran diferencia, pues, o no acuerdo entre los diferentes autores del mundo de cómo se va a medir. Si bien el ángulo que uno tiene en la imagen, se puede asumir que esa es la tabla ósea contralateral, pues, en la que estamos insonando, y de ahí donde se empieza a medir el borde. Es en los adultos. Esto uno, pues yo diría que nunca o muy pocas ocasiones uno va a ver las dos tablas en los adultos por el tamaño. Se ve más en la población pediátrica. Entonces en los adultos pues hay algunos acuerdos donde empieza a ver la imagen, la insonación. Esa es la tabla de donde estamos insonando, y lo que uno mide es hasta la otra. Yo creo, probé que eso era como lo que tenía como para aportar en este ámbito, y sí recordar, como cerraste la charla, que esto es más una medida complementaria y se debe juntar varias ayudas y no solamente una, que tú lo dijiste muy bien en la charla y cerraste con lo del Biconic. Muy bien, ¿algún otro comentario del resto de los participantes o preguntas? Yo creo que es muy importante cómo ha ido evolucionando este tema. O sea, cuando yo empecé con esto, hace casi 15 años, solamente estábamos hablando en ese momento del Doppler transcraneano, las velocidades. No hablábamos tanto de cómo predecir la hipertensión intracraneana en un escenario diferente a la vaina del nervio óptico, y muy incipientemente, de una forma muy incipiente, cómo aproximarnos con la ecografía transcraneana. Ya tenemos un escenario muy diferente, ya entendemos un poquito más, pero sabemos menos, como suele pasar. Empieza a haber un poco de datos, un poco de datos, un poco de datos, hasta que vamos teniendo un poquito más de dónde tratar de armar el croquis. Y empezamos a tener una serie de fórmulas, unas fallidas, otras muy buenas, otras mediocres, otras aceptables, unas ahí que se aproximan. Como todo en todos los temas siempre pasa lo mismo, pero la ecografía nos dio para que en diferentes revisiones ya podamos estar hablando al menos de cómo integrar la ecografía dentro de un manejo multimodal, o en escenarios como lo que plantea el Biconic, es
Si no tenés más, no tenés otras cosas, utilice eso, ¿sí? Entonces yo me paro siempre como en el escenario que es uno de los más difíciles y es no tengo con qué más reanimar o saber qué pasa en mi paciente. Por ejemplo, recién llega el paciente y no tengo información, le miro y empiezo a tener datos en una tendencia. O un paciente que está en medio de un procedimiento quirúrgico y no sabemos porque está bajo procedimiento y tienen una serie de monitores para evaluar la profundidad anestésica o la hemodinámica cerebral, etcétera, y le podemos hacer esto adicionalmente. Entonces, ¿cómo integro yo esta información? ¿Sí? ¿Cómo le pongo algo adicional de flujos a esta evaluación? Y ahí ya tenemos unos datos. Porque en los dos algoritmos que mostró José, nos está mostrando que hay muchos factores que nos pueden alterar esto, pero sí hay unas cosas que ya son claras. ¿Sí? Unas cosas que son claras y es, sabemos qué es lo normal. Y eso ya es un gran logro. O sea, saber cuál es un IP normal, ya eso es mucho decir. Ah, que no podemos decir que si una única medición de 1.4 de IP es suficiente. No, pero si tenía hace media hora 0.8 y ahorita tiene 1.4, con toda seguridad ese 1.4 no es normal. Si tenía 0.8 ahorita. Y si a eso le sumo que le hice una línea media y tampoco es normal, sigo sumando. Y si a eso le sumo una velocidad diastólica, que la necesito para el IP, y estaba ahorita en 30 y ahorita va en 25 y ahorita en media hora ya está en 20 y viene bajando, todo eso me está diciendo que no va bien el cerebro del paciente. Entonces es como sumo, y esa información hace 15 años no la teníamos. Se los puedo garantizar. O estaban allí, pero no sabíamos cómo interpretarla. Ya hoy, y con esta muy buena charla, nos están diciendo, vea, ya al menos tenemos una forma de pensar con estos datos en tendencias. Recuerden que una única variable, pocas veces uno le puede dar una información tan precisa. Ah, pues sí, una hemoglobina de 3, pues yo creo que todo el mundo tiene claro qué pasa. Pero una única variable en cosas hemodinámicas, y esto es hemodinámico, cerebral pero hemodinámico, es la tendencia. Por eso es importante tener eso muy claro cuando ustedes le están aplicando. Y por eso les he insistido en las otras charlas, la importancia de evalúen su paciente con esto. Evalúenlo, dejen el registro, si es que no lo van a seguir, para que el compañero que siga al menos tenga un panorama de lo que pasó unos minutos atrás, o usted mismo tenga un panorama de hace media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, cómo estaba su paciente. Y esa tendencia con seguridad les va a estar dando información valiosa. O que se queda igual, o que sube o que baja, con toda seguridad le está dando información valiosa. Pero siempre preocúpense primero por hacerlo muy bien. Recuerden que he sido muy insistente con eso en todas las charlas. Y bueno, no tuvieron la oportunidad de conectarse a una de las clases que hicimos ayer con Carlos y Brian y hablábamos de un punto que es la variabilidad. ¿Qué tan confiable soy yo mismo haciendo el estudio? Es un tema más filosófico, estadístico del tema, pero es qué tan confiable soy yo realmente haciendo el estudio. Y por eso es que nos toca hacer y hacer y hacer y hacer y hacer para que ese 1.4, ese 0.8, ese 1.2, ese 2 que nos dé de valor realmente sea confiable y que usted pueda confiar en su mismo valor. Eso es fundamental en ecografía. Eso es fundamental. ¿Sí? Yo creo que eso es como lo que les puedo redondear a lo que José, Carlos y Brian acaban de mencionar. Cada vez van a ir saliendo más datos. En charlas previas también con los fellows hablamos del flujo venoso. Eso es otro tema que se viene cada vez con más fuerza porque hemos ido entendiendo la hipertensión craneana de una forma diferente, de un patrón más venoso.
O sea, así que en los próximos 10 años vamos a estar dando esta charla y con seguridad vamos a hablar más de las venas que de las arterias a nivel cerebral. Entonces, ser muy flexibles a todos estos temas académicos. Por eso una charla cada año tiene datos diferentes. Así sea la misma charla. Tiene datos distintos porque esto está en continua construcción. En continua construcción. Entonces, pues bueno, eso es como lo que les tenía para complementar. Y no es más. No sé si alguien quiera aportar algo diferente. Bueno, parece que no. Entonces, muchísimas gracias a todos por la asistencia. Que tengan muy buenas noches. Nos estaremos viendo dentro de 8 días. Muchas gracias a todos. Chao. Hasta luego, feliz noche.